Hola, bienvenidos nuevamente al curso de algoritmos aplicando lógica de programación para usted. Video 2. Estructura de los algoritmos. Comenzaremos con la secuencial. Las instrucciones se van ejecutando en orden ascendente, es decir, top-down, de arriba hacia abajo, como podemos apreciar acá. Importante. Un algoritmo se diseña de la siguiente manera. Inicio, final. Inicio, final. Luego, dentro del algoritmo, dentro de las instrucciones, declaración de la variable utilizada, instrucción 1 hasta instrucción n. Su ejecución es lineal. Primero la declaración, luego la instrucción 1 y así sucesivamente hasta la instrucción n se ejecuta y finalmente termina el algoritmo. Vamos a ver algo muy importante, la asignación. Se va a representar por esta figura, ¿cierto? Y que corresponde cuando se asigna un determinado valor a una variable o constante. Ejemplos, variables, constantes y a una variable llamada área rectángulo se le asigna la operación 24 por 28, el resultado de esa multiplicación quedará almacenado en la variable área rectángulo. Se creó acá una variable de tipo numérica llamada edad y se le asignó un valor 45. A una variable llamada altura se le asigna un valor de 1,76. Veamos un ejemplo de constante. Como ustedes recordarán, para definir una constante es necesario especificar la instrucción const, ¿cierto? Y luego el nombre de la variable. Aquí se llamará la constante pi, se le asignará un valor 3,141592. Luego veremos una instrucción que se llama leer, que corresponde a entrada. Corresponde al ingreso de datos desde el teclado, archivo u otro medio. Se asumirá que el medio de entrada sea el teclado del computador por el cual el usuario realizará el ingreso de datos. Tenemos la sintaxis 1, leer, que es la palabra, ¿cierto? Que es la instrucción, un nombre de la variable, coma, otras variables. Ejemplo, la instrucción leer esperará que el usuario ingrese un determinado valor por teclado y se asignará a la variable nombre. Luego de asignar este valor a la variable nombre, esperará que se ingrese un nuevo valor y este valor se asignará a la variable edad. Luego, lo mismo, el usuario ingresará un valor y se asignará automáticamente a la variable curso. A medida que vaya encontrando nombres de variable, la instrucción leer. Tenemos la sintaxis 2, leer, ¿cierto? Texto descriptivo, coma, nombre de variable 1, coma, otras variables. Ejemplo, leer. Aquí cambia esta instrucción porque para que el usuario no vea un cursor parpadeando y sin saber qué datos se está solicitando, permite esta instrucción especificar un texto cadena. Recuerden que los textos o cadenas o string se deben señalar por comillas, abierta la comilla, cerrar la comilla. En este caso, leer, ingrese su edad. Significa que el computador en la pantalla mostrará ingrese su edad, coma, y ahora el computador esperará, porque como está puesta la instrucción leer, esperará hasta que el usuario ingrese un valor y ese valor se ingresará en la variable edad. Bien, ahora es momento de ejercitar lo que hemos aprendido. Entonces comenzaremos por crear 3 notas y asignarles sus valores de forma ¿cierto? Estática, es decir, por asignación. Luego calcular su promedio respectivo. Tu pensamiento positivo lo puedo hacer y lo haré. Pueden también detener el video o retroceder y volver a verlo en caso que tengan dudas. A la cuenta de 3, 2, 1, tenemos la solución.
Definimos, ¿cierto?, tres variables de tipo numérico, nota 1, nota 2, nota 3, y le asignamos un valor inicial 0. Creamos una nueva variable de tipo numérico llamada promedio, le asignamos un valor 0. Luego ocupamos la sintaxis vista anteriormente y decimos leer, ingrese, primera nota. Ustedes tienen claro ahora que al poner esto, leer, entre comillas, un texto o cadena, entre comillas, ingrese primera nota, el computador desplegará ese mensaje en la pantalla y se encontrará con la coma y esperará que el usuario ingrese un valor. Ese valor que ingrese el usuario se ingresará o asignará a la variable nota 1. ¿Ok? Luego tenemos otra instrucción leer, muestra un nuevo mensaje en la pantalla, ingresa segunda nota, espera nuevamente el nuevo valor que se ingrese por teclado se asignará a la variable nota 2. ¿Ok? Luego tenemos un tercer leer y se desplegará por pantalla ingrese tercera nota, coma, y nuevamente el usuario podrá ingresar un valor por teclado. Este valor será asignado automáticamente a la variable nota 3. ¿Ok? Una vez hecho esto, el computador lo que hace acá es calcular lo que nosotros le hemos especificado, que sume el contenido de la nota 1 más el contenido de la nota 2 más el contenido de la nota 3, lo sume y lo promedie, lo divida por 3. Y el resultado de esta división lo asigne a la variable promedio. Bien, veamos este algoritmo ahora en una solución de C#. Habíamos hablado de definir un tipo de dato como numérico. En el caso de un lenguaje de programación, ya que este es un lenguaje de programación que se llama C#, el tipo int es el entero o numérico. En este caso el numérico es de tipo entero y vamos a definir o crear tres variables, nota 1, nota 2, nota 3, promedio, y le vamos a dar a todas ellas un valor inicial de 0. Luego vamos a emplear unas palabras reservadas del lenguaje, que es console.write o write, ¿cierto?, que es para mostrar o desplegar algo por pantalla. Y estaríamos mostrando la parte, ¿cierto?, que es del leer. Ingrese primera nota, luego el computador leerá, ojo, leerá un valor por teclado y este valor lo transformará en entero y lo asignará a la variable definida anteriormente, nota 1. Luego, nuevamente, mostrará un nuevo mensaje, ingrese segunda nota por pantalla y nuevamente esperará que el usuario ingrese un valor y este lo transformará en entero y será asignado a la variable nota 2. Y por último, desplegará un último mensaje, ingrese tercera nota y nuevamente esperará que el usuario ingrese un valor. Este valor se transformará en entero por intermedio de esta instrucción y se asignará a la variable nota 3. Con eso, el computador ya me calculará el promedio. El valor que contenga la variable nota 1 más la variable nota 2 más la variable nota 3, todo eso lo divide por 3 y ese valor lo asigna a la variable promedio. Y estaríamos, ok, ahí terminaría el ejercicio, porque eso era lo que se pedía. Ahora, yo agregué acá este valor, console.read, para efectos de que cuando esté la ejecución se detenga, no se detenga la pantalla, la ejecución, y me dé tiempo para leer y disfrutar de mi primer programa. Luego cierro la aplicación. Veamos ahora, hagamos una traza. ¿Qué es lo que pasa detrás de la bambalina? Lo primero, se definieron tres variables, nota 1, nota 2, nota 3, y con un valor inicial 0, además del promedio. Bien. Luego, decía que por pantalla se mostraría ingrese primera nota. Supongamos que el usuario ingresó un 6. Ese 6 se almacenó en la variable nota 1, ¿recuerdan? Luego se desplegó un segundo mensaje, ingrese
segunda nota, el usuario ingresó un 5 y esto se almacenó en la variable nota 2. Y finalmente se mostró un tercer mensaje, ingrese tercera nota y el usuario ingresó un 7. Con esto el 7 se asignó a la variable nota 3 y finalmente calculó el promedio, la sumó, la dividió por 3 y dio como resultado 6. Y este valor fue asignado a promedio. Vamos a ver ahora una nueva instrucción que corresponde a una salida, no entrada como la leer, a una salida. Esta instrucción se llama mostrar. Permite visualizar en la pantalla el contenido de una o más variables o constantes utilizadas en un algoritmo. Sintaxis 1, mostrar un nombre de la variable, nombre de la constante, valor o expresión. Ejemplo, ¿cierto? Veamos el primer ejemplo. Mostrar, recuerda, mostrar permite visualizar algo por pantalla. Aquí, en este caso, mostrar el contenido de la variable promedio, coma, el contenido de la variable pi, después va a desplegar el valor 23, después va a imprimir, mostrar, ¿cierto?, el resultado de esta operación, 34.495 por el valor que contenga IVA. Luego tenemos otro ejemplo, mostrar el contenido, la suma del contenido de nota 1 más nota 2 más nota 3 y todo se divide por 3. El resultado de ese promedio lo va a desplegar por pantalla. Y un tercer ejemplo va a mostrar por pantalla el valor que contenga la variable ventaneta multiplicado por 19%. Veamos la sintaxis 2, mostrar texto. Aquí tenemos 4 ejemplos. El primero dice mostrar por pantalla una cadena, son todas cadenas estas, o textos, ¿cierto? Ojo, entre comillas, seré el mejor programador del mundo. El segundo ejemplo, desplegará, ingrese un número cualquiera. El tercer ejemplo mostrará, entre comillas, ¿cierto? Un texto cadena, insisto, 6 por 3, 18. Esos son textos. Yo también podría haber puesto 6 por 3, 18 igual a menos 1. Eso no corresponde, pero como es un texto, yo puedo escribir lo que se me plazca. Ahora, un cuarto ejemplo, voy a desplegar la cadena o string, ¿cierto? Dirección, Prat 2345. Y tenemos una tercera sintaxis, mostrar texto, coma, nombre de una variable, una constante, un valor o expresión. Veamos algunos ejemplos, mostrar el contenido que contenga la variable nombre, coma, el contenido de la variable edad. Segundo ejemplo, mostrar la cadena, su edad es 2 puntos, además del contenido de la variable edad. Un tercer ejemplo, el contenido de esta cadena, la suma de 3 más 4 es, además de la operación 3 más 4 que sabemos que es 7. Por lo tanto, ¿qué se vería en la pantalla? La suma de 3 más 4 es 7. Bien, excelente. Llegó el momento de practicar. Crear 3 notas, luego ingresarlas por teclado y luego calcular su promedio y mostrar las notas y promedios respectivos. Tu pensamiento positivo lo puedes hacer y lo haré. Pueden poner pausa, verlo de nuevo o bien continuamos. A la cuenta de 1, 2, 3, tenemos el resultado. Solución. Definamos como tipo numérico las variables nota 1, nota 2, nota 3 y le asignamos un valor inicial de 0. Definamos como numérico también una variable promedio y le asignamos un valor inicial de 0. Luego mostramos por pantalla el texto ingrese primera nota. Luego aceptamos por teclado, por ingreso de teclado, ¿cierto?, de parte del usuario, una nota 1. Quiere decir que el usuario
computador esperará, ¿cierto?, que el usuario ingrese un valor y ese valor se asignará a la variable llamada nota 1. Luego mostrará por pantalla ingresa segunda nota y esperará nuevamente que el usuario ingrese un valor y este valor será asignado ahora a nota 2 para finalmente ingresar un tercer finalmente una tercera nota. El computador esperará, ¿cierto? Esperará que ingrese ese valor y este valor será asignado a la variable nota 3. Luego, ¿qué hace? Suma el contenido del valor de nota 1 más la nota 2 más la nota 3, la divide por 3, saca el promedio, ¿cierto? Y la asigna a la variable promedio. Finalmente, mostrará el resultado, dice, el promedio de las notas, el valor de nota 1 más la nota 2 más la nota 3, y muestra finalmente lo que tenía el promedio. Esto está en CSAT ahora, y dice que la nota 1, 2 y 3 son de tipo entero, ojo, tipo entero, con valor inicial de 0. Un promedio va a ser de tipo doble. Lo vamos a hacer así ahora, para que en caso que sea un promedio con decimal, no haya problema. Entonces mostramos por pantalla, ingrese primera nota y aceptamos por pantalla nuestra primera nota y ese valor se transforma en entero y se asigna la variable nota 1. También mostramos luego ingrese una segunda nota por pantalla, leemos nuevamente un valor y lo asignamos a la variable nota 2. También mostramos nuevamente un nuevo mensaje, ingrese tercera nota, leemos ese valor y lo asignamos a la variable nota 3. Promediamos estas notas, la nota 1 más nota 2 más nota 3, ¿cierto? Los contenidos obviamente de estas variables y los promediamos por 3. El resultado de esto se asigna a la variable promedio y finalmente mostramos el resultado, que sería por pantalla, que sería el promedio de notas, el contenido de la variable nota 1 más el contenido de la variable nota 2 más el contenido de la variable nota 3 y finalmente el contenido de la variable promedio y estaríamos ok. Recuerden, este console.read es solamente para que el computador se detenga ahí y me dé tiempo para leer los resultados. Y esta instrucción cierra el ejercicio del programa. Bien, ahora entonces veamos la traza del algoritmo, la representación entonces de la memoria RAM. Recordemos que primero creamos las variables nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. A estas variables le di un valor inicial a todas de 0. Luego desplegamos por pantalla el primer mensaje, ingrese primera nota, el usuario ingresó un 6, se asignó este 6 a la variable nota 1. Luego apareció un nuevo mensaje, ingrese segunda nota y se ingresó un valor 5 y este 5 se asignó a la variable nota 2. Luego apareció el último y tercer mensaje de ingreso de datos que ingrese tercera nota, se ingresó un 7 y este 7 se asignó al nombre de variable nota 3. Finalmente se calculó el promedio, ¿cierto? Y resultó 6. Este 6 se asignó a la variable promedio. Luego de esto, desplegó un mensaje final que decía el promedio de nota 6 más 5 más 7 es igual a 6. Bien, gracias por tu interés y nos vemos en el próximo video de algoritmo. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este video.